la vez pasada, pero yo soy Sofía Huerta, parte del equipo organizador del Día de la Cosmonáutica, y agradecemos a todos ustedes por dedicarnos un espacio dentro de su agenda en domingo para celebrar este día tan importante. Y a continuación voy a presentar a nuestra siguiente ponente, que es Gaby Vera. Gracias, Gaby, por estar aquí y apoyarnos. Gaby es estudiante de Ingeniería Física de la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco. Ha organizado y participado en diversas actividades de difusión científica y preservación de la cultura. Ha presentado diversos trabajos en congresos nacionales y en proyectos educativos para el público en general. La divulgación es un área de expertise de Gaby, y ella ha sido una de las principales organizadoras de la Semana Mundial del Espacio en otros años. Entonces, Gaby, muchas gracias por apoyarnos en esta ocasión, y a continuación te cedo el micrófono para que comencemos con tu presentación. Muchas gracias, Sofía. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias a Sofía, a Irving, a Xochitl, a todo el equipo de AFI y UNAM Space que pues, nos permitieron hacer posible celebrar el Día de la Cosmonáutica a pesar de estos tiempos de contingencia. Pero, pues bueno, no todo es malo o triste. También hay cosas que podemos celebrar. Y una cosa que vamos a celebrar en los próximos días es lo que históricamente en astronomía se le conoce como el Gran Debate. El Gran Debate, voy a compartirles pantalla. Ok, ¿sí ven bien todos? Sí, Gaby. Sí. Perfecto. Bueno, el Gran Debate es una celebración, por así decirlo, que nos lleva al 26 de abril de 1920. Ocurrió en el Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano. Se llevó a cabo como un ciclo de conferencias en el cual la parte principal era la escala del universo. Y había dos principales temas que se tenían que tratar. Uno era pues el tamaño de nuestra galaxia, las escalas en las distancias que estaban entre ellas, y otra también muy importante que era todavía confusa, era sobre estas nebulosas espirales y si eran realmente nebulosas o qué otro cuerpo celeste eran. Lo siento. El debate también se conoce como el debate entre Shapley y Curtis, ambos dos astrónomos reconocidos, Shapley con mayor puesto, por así decirlo, y ellos tenían posturas muy diferentes, las cuales argumentaron dentro de las ponencias que cada uno dio. Shapley argumentaba que el universo está compuesto de una sola galaxia. Sin embargo, nuestro lugar, como el sistema solar, el Sol estaba muy lejos del centro de esta galaxia que por sí sola era todo el universo conocido. En cambio, Curtis, su postura era que el Sol se encontraba en el centro de la galaxia, pero con la diferencia que no solo era una galaxia, sino que había otros cuerpos y en ese entonces se les llamaba como universos islas. Para entender un poco mejor de qué va todo esto, tenemos que remontarnos un poco más atrás en la historia. Y entonces empezamos con Messier. Muchos lo conocemos por el catálogo de objetos que pues ahora es producto de maratones y concursos y de mucha diversión para algunos de nosotros. El catálogo que él propuso y publicó en 1774 constó de 110 objetos de espacio profundo. Espacio profundo quiere decir que son objetos que están fuera de nuestro sistema solar, que no son estrellas individuales y que no son cúmulos, por así decirlo.
Y de esos 110 objetos, 103 estaban catalogados como nebulosas. Y no necesariamente porque fueran nebulosas, simplemente que él, mientras veía con su telescopio, lo que veía eran manchas difusas y pues extrañas. A eso fue lo que denominó nebulosas. Posteriormente, después, William Herschel eh, se encontró con el catálogo de Charles Messier y dijo, bueno, pues hay que investigar más. En el lapso de 2 décadas, fue en 1783 cuando empezó su trabajo, y hasta 1802, que fue la última parte de todos los objetos que descubrió, anexó a ese catálogo 2.514 nuevos objetos. Y no fue solo eso, también hizo otras investigaciones. Él estaba muy interesado en determinar la forma de la galaxia contando el número de estrellas. Esto pues fue posible gracias a que estudió alrededor de 700 regiones del espacio, eh, divididas por áreas, en las cuales él asumió que la distribución de estas estrellas era homogénea. De esta manera, él podía suponer que podía calcular las dimensiones de nuestra galaxia. Y también juega aquí otro papel muy importante, que es la luminosidad. ¿Qué tan brillante es una estrella? ¿Qué tan brillante es un cuerpo? Y cuál es en verdad su brillo o qué es lo que estamos viendo. Esto se le conoce como magnitud aparente y magnitud absoluta. Pero tenemos que hacer otra parada en el tiempo. También debemos tomar en cuenta el universo de Kaplan. Eh, Fue también un astrónomo muy reconocido y estimó la distancia de las estrellas respecto a este brillo aparente que tenían. Ok, vamos a estar hablando de magnitudes absolutas, magnitudes aparentes. Eh, Nosotros aquí en la Tierra observamos una estrella y la observamos con cierto brillo. Esa es la magnitud aparente. La magnitud absoluta es el brillo o luminosidad real de una estrella a 10 parsecs, o que es equivalente a 32.6 años luz. Bajo este entendido, Kapteyn concluyó que nuestra galaxia era un sistema esferoidal, aplanado, pero con el Sol un poco desviado del centro de la galaxia, que era muy similar al pensamiento que tenía Herschel. Posteriormente nos encontramos con una de mis astrónomas favoritas, Swan Leavitt. Ella formó parte de lo que conocemos ahora, tal vez incorrectamente, como las computadoras de Harvard. Fue una mujer muy brillante que estudió las estrellas variables cefeidas. ¿Qué es una estrella variable? Una estrella variable es un cuerpo que se contrae y se expande con cierta luminosidad en un periodo determinado de tiempo. Estos periodos pueden ser cortos o muy amplios, o pueden ser en segundos o pueden tardar años, años humanos. Y ella estudió principalmente las cefeidas que estaban sobre la nube de Magallanes. Las cefeidas es un grupo de estrellas muy extenso que precisamente esa es su característica, que son variables y tienen periodos eh, regulares. Y en 1912 estableció la relación periodo-luminosidad, que quiere decir que si los periodos de pulsación de estas estrellas son mayores, la luminosidad también es mayor. Observando el periodo de una cefeida, pudo conocer su luminosidad, tanto la absoluta como la aparente, que es la que nosotros observamos. Y mediante esto, la diferencia de estas magnitudes nos podía establecer la relación que hay respecto a la distancia.
Este es un pequeño video, no sé si sí lo lograron a ver, de cómo se comporta una cefeida. Ok, creo que eso se pudo ver un poco mejor. Pero estas estrellas se siguen y pues es lo que podemos determinar, su luminosidad, y respecto a esas relaciones de luminosidad, periodo, su brillo absoluto y su brillo aparente, podemos conocer esto. Después viene otro gran astrónomo que es Hertzsprung, que se conoce mayormente por su contribución junto con Russell sobre el diagrama de la luminosidad de las estrellas. Este diagrama, que es el que está de este lado, nos muestra la evolución de las estrellas y cuál es, dependiendo de su masa y de su comportamiento, cuál es la línea que van a seguir a través de su vida. Sin embargo, también hizo otras aportaciones. Aplicó los estudios que Leavitt hizo de las cefeidas y Hertzsprung, con ayuda del método de paralaje, que era el método como más usado por todos los astrónomos en esa época, observó la relación que tenían los estudios de Leavitt con los cúmulos globulares que estaba él estudiando. Y también se dio cuenta que, bueno, hay cefeidas más cercanas y cefeidas más alejadas. Y con esta relación pudo determinar también la distancia entre ellas. Y bueno, tomando todo esto como de base, podemos ahora entender mejor por qué las posturas de estos dos astrónomos respecto a cuál era el sitio del Sol respecto a la galaxia, o si era una única galaxia o eran otras galaxias llamadas galaxias islas, había como caminos por los cuales se ubicaban más ciertos astrónomos. Los astrónomos de Monte Wilson defendían precisamente los argumentos de Shapley, que era que la galaxia pues contiene todo el universo, en comparación a Lin, que pues claramente era lo contrario. Las nebulosas, esos objetos que veíamos, pues no eran solo nebulosas, sino que eran galaxias, pero pues bueno, nosotros no podemos culparlos por pensar eso. En ese entonces, en el siglo, a principios de 1900, estaba el auge del uso de las placas fotográficas para el estudio de la astronomía, y pues claramente eran imágenes pues no de la resolución de la que ahora estamos acostumbrados. Entonces volvemos con ellos. Y bueno, sabemos que había partes en las que unos tenían razón o había partes en las que estaban equivocados. No podríamos decir que hay como un vencedor entre ellos. Cuentan que cuando sucedió este encuentro, Shapley organizó una conferencia para tratarse como a público general. En cambio, Curtis hizo una exposición muy elaborada, mucho más técnica, pues con la información de toda la investigación que él ya había hecho. Y pues obviamente fue pues más alentador para los investigadores la forma en cómo había trabajado Curtis. Desde ese sentido, se pudo decir que Curtis a lo mejor ganó en ese aspecto. Pero pues el gran debate es como parte de una leyenda, de una historia del imaginario colectivo científico que existe. Y bueno, Shapley después recibió el puesto del director del observatorio de Harvard.
tenía trabajando a muchos astrónomos y principalmente tenía trabajando a muchas mujeres que son, como ya les había mencionado, parte de las computadoras de Harvard. Shapley durante su mandato contrata a Cecilia Payne, que es la primera mujer en recibir el título de astrónoma en la universidad. Y posteriormente, años más tarde, él recibe una carta, la lee y pues se dice que estaba con Cecilia y le dijo, esta es la carta que ha destruido mi universo. Pero bueno, ¿qué decía la carta o qué tenía la carta? Pues la carta tenía información de el estudio que había hecho Hubble sobre el objeto M31. ¿Qué es el objeto M31? Pues lo que ahora conocemos como la galaxia de Andrómeda. Antes se le decía la nebulosa de Andrómeda precisamente porque pues no sabían a qué se debían esas espirales. Él estudió con los telescopios más potentes de esa época y obtuvo esto. Bajo ese estudio determinó que las cefeidas estaban inmersas en la nebulosa o en la galaxia de Andrómeda y la distancia que calculó entre ellas era mucho más grande que la medida de la galaxia que se había estimado del tamaño de la Vía Láctea. Entonces, pues era absurdo pensar que una cefeida podía estar más lejos del tamaño de nuestra Vía Láctea. Así que si podemos atribuirle a alguien que es ganador de, de este debate, pues es precisamente a Hubble. Y bueno, esta imagen que ustedes pueden ver de fondo es el objeto M31, la galaxia de Andrómeda. Esta es producto del telescopio Gales. Y pues bueno, también conocemos a Hubble por el telescopio que lleva su nombre, que nos ha dado muchísimas imágenes asombrosas en las cuales podemos seguir estudiando el universo. La moraleja quizá de esta historia es que eh, pues la ciencia siempre se debate, siempre se defiende y se defiende con argumentos. Nunca es a ojos cerrados ni a posturas inamovibles. Siempre hay algo que se puede retribuir o aprender a las teorías nuevas que tenemos. Y todo esto es sustento del trabajo que llevaron haciendo astrónomos desde hace mucho, mucho tiempo. Y pues bueno, eso es todo. No sé si alguien tiene alguna duda. Muchas gracias, Gaby, por esta presentación tan interesante que pues es como ir a las cuestiones básicas cuando hablamos de ciencia, ¿no? Exactamente. Y pues estamos abriendo este espacio de preguntas y respuestas para los que deseen escribirla en el grupo, en el chat. O que levanten la mano, Sofi, los primeros y ya también les damos audio por si quieren participar o escribir, no sé cómo gusten. Bueno, aquí ya nos pregunta Israel Ramírez sobre si piensas que el universo sea infinito. El universo infinito, bueno, no sabría decir si el universo como tal es infinito o no. Lo que sabemos, y precisamente también lo sabemos por Hubble, es que pues estamos en constante movimiento y también nos estamos expandiendo. Eh, Hay a veces una confusión respecto a eso porque uno piensa que digamos, un objeto se estira y no es precisamente eso, sino que el espacio que hay entre dos cuerpos es lo que se expande y pues hasta dónde se expande, no, al menos yo no lo sé. Es una pregunta muy difícil, bueno, y muy compleja de responder, ¿cierto, Gaby? Sí, Bien.
¿Alguna otra pregunta, cosmonautas? Sofi, Xochitl, ¿a ustedes o por el chat o quién quiere levantar la mano con confianza? Bueno, checar. Gaby, ¿qué piensas de los últimos esfuerzos que se han hecho sobre estos grandes telescopios para ver el espacio exterior? O sea, ¿tú crees que se necesita más personas que estén trabajando en la instrumentación de todo esto, en el análisis, en la interpretación de estas imágenes? Bueno, yo creo que cualquier instrumento que nos pueda facilitar o dar más información de cuerpos celestes o del universo en general, pues es muy valioso. Sin embargo, bueno, como les comentaba, la fotografía en la astronomía se empezó a implementar a principios de 1900 y gran parte del análisis de todas estas placas se debió a las computadoras de Harvard. La situación ahora, pues digamos que no es muy diferente. Tenemos mucha información de datos que se obtienen con todos los observatorios, de todos los telescopios, y esa información es abierta en la mayoría de las ocasiones, salvo cuando son datos que primero analizan un grupo de científicos a cargo de determinado proyecto. Pero aún así ahora, pues tenemos un exceso de datos y pues no solo falta instrumentos o nueva tecnología para obtener más información, sino también tenemos que eh, pues caracterizar toda esa información, ver qué es útil, qué no, qué es lo que nos puede servir, qué es lo que podemos encontrar en ella. Totalmente. Aquí también nos están preguntando sobre, César López pregunta si Hubble sabía que participaba en el debate. No, yo creo que seguramente él pues estaba haciendo sus cosas como tal. Ni siquiera Curtis ni Shapley sabían que estaban siendo parte de un momento histórico y que pues esa reunión del 26 de abril iba a ser histórica y le íbamos a recordar así como el gran debate. Es más como, bueno, a como yo lo veo, es como una enseñanza histórica de la ciencia que pues nosotros siempre podemos ver opiniones a lo mejor que están muy separadas y son muy contradictorias entre ellas, pero pues hay cosas que rescatar. Ninguno de los dos estaba mal y ninguno de los dos estaba bien, estaban parcialmente correctos. Y pues lo que hizo Hubble fue pues aprovechar todo ese conocimiento anterior que habían obtenido. Así es la Exacto. ciencia. Así es, justamente para los que nos están viendo por debate en esta ocasión, nos estamos refiriendo a que tiempo después se hizo una revisión de los argumentos y de los trabajos de estos grandes científicos y después se hizo una comparación, ¿no? En cuanto a épocas, en cuanto a la similitud de los argumentos que ellos estaban defendiendo y de alguna manera es una forma de ordenar el conocimiento para aprender qué era lo que se decía de un lado y qué era de la respuesta ante esto, ¿no? Entonces, es una forma muy efectiva para estudiar la ciencia. Bueno, aquí también nos Así es. pregunta Marco Pérez sobre cuáles serían las teorías cosmológicas más pujantes. Wow, no lo sé. Hablar de cosmología es muy complicado, sobre todo porque pues hay diversas teorías que pues ahorita se están como otra vez debatiendo cuál tiene como más sustento. Yo no soy cosmóloga, desconozco sobre la teoría física que conllevan toda esta parte cosmológica, pero tiene mucho que ver con pues el estudio y cómo se está abarcando lo que es pues materia oscura, energía oscura y precisamente también cómo afecta en ellas la expansión del universo. Más bien cómo afectan ellas a la expansión del universo. Gracias, Gaby. Harry, gracias Gaby. Harry Morales pregunta,
¿Cuál es la capacidad de los telescopios actuales? ¿Qué tan potentes son con respecto a las computadoras de Harvard? Mm, Ah, mm, bueno, ahí son dos cosas. La resolución de los telescopios. La astronomía, el estudio de la astronomía generalmente siempre se hizo por el estudio de la luz. ¿Qué tanta luz vemos respecto a algo? Entonces, bajo ese entendido, pues nosotros podemos entender que mientras más grande sea la lente o el espejo, pues más cantidad de luz vamos a poder recolectar y más información vamos a poder tener. La resolución sí depende pues de los tamaños de estos telescopios. Ahora, pues también tiene mucho que ver que un telescopio que esté aquí en la Tierra, pues muy difícilmente se va a poder em, comparar con un telescopio que esté fuera de la atmósfera, porque entonces ya tiene ese ruido menos. Ahora, con las computadoras de Harvard, no es que fueran computadoras, fue un grupo de mujeres que pues trabajó en el observatorio de Harvard analizando todas esas placas. Las placas eran como esa imagen que les mostré, como cafecito y negro de M31, pues más o menos así eran todas las placas, no tenían color, era una fotografía en una placa. Y ellas se encargaron de hacer el análisis, el conteo de todas estas estrellas y pues bueno, se les conoce así porque en realidad es una denigración del trabajo que estaban haciendo. Ellas eran astrónomas. Ellos hicieron el trabajo pues talachudo, digamos, de la astronomía, de tener que analizar esos datos. Muchas veces pues sus trabajos no fueron reconocidos. Contrataron mujeres porque pues era más barato pagarle a una mujer que a un hombre. Entonces, pues es como también parte de conocer toda esta historia. Entonces son las astrónomas de Harvard, pero ujú. no eran computadoras. Bien dicho. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Pues y damos también pie a la última pregunta que nos la hace Gaby Ramos. Muchos saludos, Gaby, y saludos a tu hija también. Eh, dice ella, qué se sabe de los asteroides que están muy cerca de nuestro planeta? ¿Qué hay de los cuerpos que han caído últimamente? ¿Son basura satelital o pedazos de asteroides? Ok, bueno, hay mucha basura fuera de nuestro planeta y seguramente esa basura va a seguir incrementando porque pues se mandan cosas a cada rato y pues el periodo de su funcionamiento normalmente es muy limitado y a lo mejor sí pueden ser 10 años, pero luego pues ya no sirve y es basura. Esos artefactos a veces caen a la tierra, pero para que estos funcionen, para que estos se queden ahí, lleva intrínsecamente un estudio matemático muy extenso para que pues orbiten de manera estable. Los asteroides que han caído últimamente, desconozco a cuáles te refieras, pero pues cuerpos pequeños andando ahí por el espacio, basura que cae, es algo que creo que es común, simplemente pues nuestra atmósfera nos protege de eso. Gracias, Gaby. Eh, Durruti de Alba nos pregunta si podemos comentar las fuentes históricas para que se utilizaron y si sería conveniente para divulgación eh, cambiar el nombre a de estrellas y hombres. No sé qué opinas, Gaby. No entiendo esa parte de fuentes históricas, pero pues seguro es algo que pues es muy importante de compartir. Y yo lo veo de este modo. A veces es como muy complicado aprendernos así como que los datos de manera aislada.
pero pues la historia, si lo ven de alguna forma, es como chisme científico. Y de esta manera lo pueden relacionar más fácilmente y pues pueden encontrar las relaciones que hay unos con otros. Es como la manera fácil de entenderla porque pues literalmente es como un cuento, es una historia. En realidad, también el debate es como medio conocido por el misterio de las nebulosas elípticas. Ahora sabemos que, pues bueno, no son nebulosas, son galaxias y pues era solo, pues que no sabían con exactitud si verdaderamente eran nebulosas o qué eran esas manchitas extrañas en el telescopio. Perfecto. Bueno, me parece que hay una serie de observaciones y más preguntas que los invitamos a que nos envíen un correo y nosotros podemos contestarles personalmente estos, canalizarlos con el experto o la experta en cuestión para que ustedes puedan también abrir canal de conversación con ellos. Nos interesa que esto sea mucho más divulgativo y pues claro, estamos abiertos a cualquier pregunta, observación, comentario y agradecemos una vez más el espacio que nos dedicaron en esta ocasión. Nos preguntan sobre ¿A quién ¿a enviamos quién correo? enviamos el correo? Puede ser al correo que estuvieron recibiendo los enlaces para la conversación y ya los dirigimos con los correspondientes ponentes. O sea, en el O mismo agrego mi correo. correo, perdón, Xochitl, agrego mi correo a ver, ¿O qué les parece también si Gaby nos comparte su correo? por favor, Gaby, ahí en el chat puedes escribir tu correo. De todas maneras, también nosotros compartiremos a quien nos contacte. Ok, Ah, Cosmonautas, Gaby acaba de escribir su correo personal. Ahí para también, si tienen dudas o lo que comentaban de referencias o cualquier ok. aclaración. Oh, perdón. Sí, ya entendí lo de las fuentes. Pues sí, mándenme un correo y les mando. Me faltó agregar ahí a la presentación la bibliografía. Pero pues sí, o sea, mándenme un correo y se las mando con todo gusto. Gracias, Gaby. Cosmonautas, Sofi, Xochitl, algo. Sí. Nada, por mi parte es todo. Agradecemos mucho la presentación de Gaby. Fue muy Gracias, Gaby. interesante. Gracias por todo. Y también a cada uno de los participantes. Les comentamos que vamos a tener una siguiente sesión con el doctor Omar López Cruz, que nos va a hablar acerca de Cygnus X1, el primer agujero negro. Y nos vemos a las 5 de la tarde. Gracias, Sofi. Con respecto a esa charla, pues también celebramos que fue el primer aniversario de la primera imagen de un agujero negro. Doble pachanga. Exacto. Desde casa. Gaby, muchas gracias. Ustedes. Muchas De gracias verdad. a todos por asistir. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. Quédense en casa. Bueno, entrenamiento de astronauta.